¿Sabías que puedes cruzar 3 países en un solo día y gastar menos que una pizza? Estoy en La Paz y necesito llegar a Tacna en la noche para tomar mi vuelo para Lima. Y lo lograré por tan solo $20. Te enseñaré cómo pasar sin problemas por los puestos fronterizos y de paso verás paisajes increíbles al cruzar por el imponente Parque Nacional Sajama. No siento que estoy viajando a una ciudad, siento que he pagado un tour realmente. Miren esta vista, señores, para donde yo mire es espectacular. No es necesaria una visa, solamente con tu carnet de identidad de Bolivia a Chile. ¡Llegamos a tiempo! Hemos preguntado que son más de 4 que van a Arica, se ven muy serias de verdad. Dentro de todas, estoy eligiendo Internacional Continente, ya que tienen bus Leito. Ese es bus cama, digamos, un poco más cómodo voy a ir, ¿no? Me lo están dejando tan solo 100 pesos y además aceptan visa. Ojo, es un punto importante. Listo, ya son las 5:10 AM y estamos en la terminal de La Paz, esperando nuestra salida, nuestro bus rumbo a Arica. Hacemos suerte que el bus llegue a tiempo, que podamos llegar a Tacna para nuestro vuelo. Vamos, les cuento la aventura. Tengan en cuenta que hay pocos buses que son de 3 filas para Arica, la mayoría son de 4. Tuvimos suerte de encontrar uno y esta vez estamos viajando con Nuevo Continente Internacional. ¿Sí? Por ahora el bus está muy bien y parece que su calefacción funciona, así que empezamos bien el día. Estamos cruzando el Parque Nacional Sajama, que limita entre La Paz, el departamento de La Paz y el departamento de Oruro, así como limita también con Chile. Y las vistas son impresionantes, además de haber podido ver el Nevado Sajama y otros 2 nevados más pequeños. El Parque Nacional Sajama no es solo el hogar del nevado más alto de Bolivia, también es un destino turístico imperdible. Aquí, viajeros de todo el mundo vienen a explorar géiseres, aguas termales y pueblos andinos llenos de historia y cultura viva. Con ustedes, el Sajama. Adicional a la belleza del Sajama y muchos otros pequeños nevados que están en esta reserva, también aquí se han encontrado muchas chulpas, de un origen mucho más antiguo que los incas, pero los incas luego intervinieron esas chulpas y lo usaron como recintos ceremoniales y como obviamente cosas fúnebres, ¿no? Ya les contaremos más al respecto y vamos a también, seguramente el próximo año, generar un viaje acá al Sajama. Voy a llenar el documento para el ingreso a Chile con esta hermosa vista. Pico Nevado. De cerca se puede apreciar la imponencia del nevado. Es el punto más alto de Bolivia. Para los pueblos aymaras, estas montañas son sagradas, representan espíritus ancestrales y forman parte de sus rituales y tradiciones más profundas. Frontera Chile-Bolivia. Parte en el Parque Nacional Sajama y ahora vamos a ingresar a otro parque que pertenece a Chile. Qué hermosa frontera. Estamos en la frontera de Chile ya. Estamos ingresando a la frontera. Y miren la cola de camiones, por lo menos hay 1 kilómetro de cola de camiones para poder pasar. Estamos en la aduana boliviana, vamos a hacer el proceso de mostrar un QR que hay que llenar y eso sería todo. Y ahí pasamos a las migraciones chilenas. Excelente. Hasta ahora, excelente servicio y trato de parte del bus. Vamos ahora a pasar el procedimiento de salida de Bolivia. La verdad es que no hace mucho frío como tenía pensado. Mi expectativa era un frío mucho mayor. Creo que es porque estamos aclimatados, ya que ayer hemos hecho el Camino de la Muerte y hemos estado en 4700 y eso me ayudó mucho. Porque de verdad no venía preparado para un frío intenso. Y mira, ni siquiera estoy usando esta casaca. ¿Y el bus para qué? Excelente calefacción. Y eso también te ayuda a aclimatarte a pocos. Porque puedes ir abriendo la ventana y va a ser excelente. Entonces, por ahora el bus, buena información, buen servicio y cómodo. Y hasta ahora puntual. Bueno, con 20 minutos, media hora de retraso, así que ojalá lleguemos al vuelo. Vamos, sí podemos. Y vamos saliendo del lado boliviano para hacer el trámite del lado chileno. Esperemos que no demoremos mucho porque dicen que puede durar solo media hora, como un par de horas. Así que de aquí dependemos poder tomar el vuelo a las vistas en este Parque Nacional del Sajama. Vamos a ingresar justamente ahora a la frontera de Chile, la base de migraciones.
por ambos lados. Es un paisaje espectacular, de verdad. Ya son las 11 de la mañana y estamos en Migraciones Bolivia. Me parecer el anterior eso era un puesto de control para escanear el QR que tenemos que llenar en el trayecto. Aquí es el bus, de verdad que una infraestructura muy buena y creo que estamos a tiempo, ojalá que lleguemos por el vuelo. Estamos a 4.800, miren, eso, ni siquiera estoy usando esta. Creo que la aclimatación de ayer en la ruta de la muerte nos ayudó un montón porque tenía una expectativa muy alta con el frío de aquí. Estamos sobreviviendo, estamos bien. Nos separa de haber pasado de Bolivia a Chile. De verdad que fue, en mi caso, muy rápido. Mientras tengas todo arregla todo muy rápido. El tema es que se demoran aquí bastante porque seguramente es un paso fronterizo entre Bolivia y Chile. Y como entre Bolivia y Chile no es necesaria una visa, solamente con tu carnet de identidad, hay un poco más de control, ¿no? Seguramente Chile se cuida de un ingreso de algo en específico que pueda ingresar, ¿no? Y de gente que quiere ir a vivir allá, ¿no? Entonces toman su tiempo en entrevistar a los ciudadanos bolivianos. Muchos han pasado rápido, pero en algunos casos también han pasado un poco lento. Tengan en cuenta tener toda su documentación en regla, el lugar a donde van a visitar, sea hotel o la casa de un familiar, tenganlo bien anotado. Si es que es tránsito, tengan su tarjeta de embarque ahí bien lista para presentarla. Y básicamente eso. Y bueno, y ojo, si vienen de turismo, mínimo acrediten $47 diarios. Si vienen como turistas. Y listo, y con eso entran tranquilos a Chile. Ya lo saben. El bus nos costó 100 pesos. Nos han dado desayuno y ahora a la hora de almuerzo, saliendo de migraciones, nos han dado una vianda, un buen refrigerio. Miren esta vista. Miren esta vista, señores. Para donde yo mire, es espectacular. Este es otro parque nacional. Ahora les comento cómo se llama. Miren esta belleza. Yo con sabe, un cañonazo, unas papitas, unas galletas y un frugos, un juguito. Muy bien, excelente servicio de este bus, de verdad. Se preocupan mucho por sus usuarios. En todo el trayecto de migraciones, en informarte bien qué trámites hacer, de verdad que puntazo. Y vamos a comer con esta vista. Les cuento que tuvimos que esperar a todo el bus completo, obviamente, porque somos un grupo, a que pase migraciones. Y eso tomó hasta la 1:35. 1:30. 1:35 ya estamos partiendo. Y ojalá lleguemos. Ya la veo un poco verde, pero deseenme suerte. Y van a ver que aún estamos a 166 kilómetros de Arica. No siento que estoy viajando en una ciudad, siento que he pagado un tour realmente. Espectacular. Es el mirador, el desierto. Después del valle, prácticamente 3 horas y 10 después de salir de migraciones, estamos en Arica. El Morro Solar. Llegamos a Arica. Puedes tomar tu bus para 4.000 pesos o 20 soles. Como también al costado puedes ir y comprar colectivo, ya que cuesta 1.500 pesos o 30 soles. Por allá el terminal de buses y justo al costado el terminal de colectivos o trophies. Si toman el bus, les cuesta 20 soles o 40.000 pesos chilenos. Si toman el colectivo como yo, les cuesta 30 soles y llegan mucho más rápido. Ahora vamos rumbo a la frontera con Perú para pasar migraciones y seguir el viaje. Rápido, en menos de 20 minutos estamos aquí en el complejo fronterizo Santa Rosa. Ya con los trámites listos, oficialmente estamos de regreso en Perú. Logramos llegar al vuelo. ¡Lo logramos!
Mi vuelo es 5:50 y son 5:40. Llegamos exacto. Bueno, mi hora de embarque es 5:50. Eso fue gracias a que el pase de migraciones salía de Chile y ingreso a Perú súper rápido. A diferencia de la de Bolivia con Perú, que sí nos demora un poquito, ¿no? Así que genial. Llegamos con 20 minutos de diferencia. Tiempo récord, estamos en el aeropuerto, no perdimos el vuelo. Y terminó la aventura. Un mes de viaje, el último día. Pero genial. Ahora un descansito, comer algo, aprovechar los servicios de VIP Lunch, ¿no? A volar. Está todo equipado. Así damos por finalizado esta gran aventura. Vamos ya a embarcar al avión de LATAM con destino a Lima desde Tacna. Llegamos a tiempo. ¡Uhú! Cambió por una aventura hasta el embarcar. Hasta el embarcar fue una aventura. Ya de regreso en Lima la gris, Lima estresante, pero a la vez bella. Por favor apóyenme, síganme, den un like, follow y apóyenme para mantenerme con la motivación de seguir grabando por ustedes, porque es un chambón de verdad, es bastante trabajo. Y nada, mi respeto para los que hacen este tipo de videos. Ahora les detallaré cuánto invertí en esta gran ruta. El bus me costó tan solo 100 bolivianos. Recuerden que fue un precio de oferta. En viáticos durante todo el día gasté tan solo 20 bolivianos. Recuerden que el bus les da comida. Y el colectivo Arica-Tacna me costó tan solo 90 bolivianos. Dando un total de 210 bolivianos. Tan solo $19 para cruzar 3 fronteras. Y si quieren llegar a Lima, como en mi caso, mi vuelo me costó tan solo $28 Tacna-Lima. Ya saben, cómprenlo siempre con tiempo. Suscríbete para más aventuras y sígueme en mis redes sociales, Daniel de Viaje. Suscríbete, por favor.